Muchas gracias. Yo creo que lo primero que hay que contextualizar es cuál es mi estilo de vida, ¿cierto? O sea, ¿quién es Ricardo Becerra? Ricardo Becerra, pues digamos que es un ser humano como cualquier otro. Yo siempre he dicho que es normal ser diferente, lo anormal es ser indiferente. Esa es la gran premisa. A mí me afectó la poliomielitis cuando yo tenía 2 años y medio de edad. Soy primogénito de 6 hijos, padre y madre. Mi padre ya falleció. Me eduqué como cualquier niño en un colegio regular, en una universidad común y corriente, trabajo como cualquier persona. La única diferencia es que me muevo de diferente manera. Entonces, mientras que la mayoría son caminantes, yo soy rodante. Y yo tengo mi Ferrari, así digo, yo soy persona usuaria de silla de ruedas. Es que es más, casi que nunca digo que soy persona con discapacidad, porque yo a diferencia de muchas personas, y entiendo cada historia de cada ser humano, que es muy distinta, hay personas que han adquirido la discapacidad y es un trauma completo para ella y para su familia, y es total, porque se cambia todo un proyecto de vida. Yo no, porque yo conviví con la discapacidad toda mi vida, entonces he aprendido a sortear ciertas situaciones, como tú lo acabas de mencionar, cómo confronto un entorno que a veces es agresivo para personas que tienen dificultad en su movilidad, pero personas que no pueden ver, personas que no pueden oír, personas que no pueden comunicar, personas que no pueden entender, por ejemplo el caso de la discapacidad cognitiva e intelectual, personas de talla baja, las mujeres gestantes, las personas mayores, personas obesas. Hay una diversidad increíble. La gente generalmente piensa que la accesibilidad es solamente para las personas con discapacidad en silla de ruedas, y eso no es cierto. La accesibilidad es ¿para quién? Para todos. Porque siempre estamos hablando entre un carácter universal, y el diseño universal nos está dejando una gran enseñanza en estos últimos años en este marco de derechos y en el enfoque de capacidades. Entonces, digamos que como para dar un contexto, hoy en día me desenvuelvo como consultor en diseño universal, en accesibilidad y movilidad humana para el sector público y para el sector privado. Entonces eso me ha ayudado también como a aprender mucho más a nivel conceptual, a nivel técnico, la normatividad, las técnicas, las plataformas legales, dentro de todo el problema de la inclusión y la accesibilidad. La carrera séptima es un corredor muy interesante, porque uno creería que la carrera séptima es como una mesa de billar, ¿no? Sí, que es lisa. O sea, lisa, y que yo fluyo, yo me muevo, yo ruedo, la otra persona camina, la otra persona empuja el coche de un bebé, pero no es así. Y hay que entender la característica que tiene la carrera séptima en ese orden de ideas, porque ese sector es un sector muy turístico, hay una serie de atractivos turísticos, está, digamos que el centro gubernamental está ahí, el centro eclesiástico está ahí, la catedral primada, la sede de gobierno de la alcaldía de Bogotá, y hay una cantidad de atractivos turísticos, la misma Candelaria, sus casas, sus museos, toda esta cantidad de ofertas que tiene. Pero el corredor en sí también conecta muchos servicios, entonces hay comercio, hay oficinas, hay servicios, y la carrera séptima pues te ofrece de todo, es un abanico. ¿Sí? Entonces hay que entenderlo primero, por ejemplo, para las personas que tienen discapacidad, o más bien, tienen dificultades en su movilidad. Los andenes no son homogéneos, digamos que la mayoría de las esquinas tienen las rampas de andén, no todas están configuradas de la misma manera, no hay una uniformidad. Algunas desembocan sobre sumideros, ¿cierto? O rejillas para evacuar el agua, otras tienen unas canaletas, otras están dañadas, otras tienen huecos. Entonces eso es como hacer ser uno en su silla de ruedas un todoterreno. Entonces le toca hacer uno todoterreno y empezar a salvar los obstáculos. ¿Sí? La persona ciega tampoco tiene grandes bondades, grandes garantías ahí, porque los andenes no están configurados con las baldosas táctiles. Hay 2 tipos de baldosa, una baldosa es para encaminamiento, donde la persona ciega con su bastón la va guiando, y hay otra que tiene unos altorrelieves en punticos, y esas baldosas son de alerta. Esas generalmente se deben colocar en los bordes de los andenes, o cuando hay que alertar o darle un aviso a la persona ciega que hay un obstáculo, hay un
ocupado, un rampa de andén, hay un hidrante en el camino, generalmente encontramos postes atravesados en la mitad de la circulación. A los vendedores ambulantes. Los vendedores ambulantes, claro que eso ya es manejable porque eso es más de cultura ciudadana, pero lo que es en configuración, lo que tú no puedes mover, entonces ahí hay que colocar esa baldosa, la ornamentación vegetal, que el árbol, que la banca, el corredor de la carrera séptima tiene eso, ¿no? En el costado oriental hay bancas y hay volardos, en el costado occidental hay menos, casi que no los hay. Entonces digamos que esas son algunas dificultades. Las personas sordas no tienen tampoco la facilidad. Si es una persona extranjera sorda, imaginen el componente. Y además el enfoque diferencial, cuando hablamos de enfoque diferencial, estamos diciendo, por ejemplo, puede ser una dama, una mujer o un hombre. Puede ser un niño, un adolescente, un adulto mayor. Puede ser blanco, puede ser negro, ¿cierto? Puede ser lesbiana, gay, transexual, bisexual, intersexual, ¿cierto? Puede ser de talla baja o puede ser alto y además tiene discapacidad. Entonces son una cantidad de enfoques que hay que tener muy en cuenta cuando yo comienzo a pensar en la configuración de una ciudad, no solamente en su espacio, en su calle, en su andén, sino también en los objetos que lo integran, todo el mobiliario urbano, en los sistemas de comunicación que están, por ejemplo la señalética, como el plan de señalización turística peatonal que está implementado ahí en el centro de Bogotá, y también la manera en cómo me prestan los servicios. Entonces ahí tenemos 5 actores bien interesantes para poder entender la inclusión por vía del entorno. Ya no estamos hablando de accesibilidad, estamos hablando de inclusión por vía del entorno. Cómo el entorno permite que yo me incluya dentro de una dinámica recreativa, un corredor cultural, que yo lo pueda disfrutar, que sea tranquilo y que sea seguro, como lo están promocionando hoy en día ahí a correr la carrera. O sea que uno podría afirmar que el entorno de la carrera séptima es excluyente. Sí, por supuesto porque me está impidiendo a mí el desarrollo de mi autonomía. Cuando nosotros dentro del modelo de inclusión que se está manejando hoy en día en el marco de los derechos y en el goce efectivo de los derechos de todas las personas, pero en particular las personas con discapacidad, que el entorno le aporta restricción en el desarrollo de sus actividades. La discapacidad no está en mí, la discapacidad está en el entorno. La discapacidad está en la interacción con el entorno, ahí es donde yo encuentro la discapacidad. Porque yo, por ejemplo, yo en mi silla de ruedas, yo soy piloto experto, pues yo la manejo muy rápidamente y muy ágilmente y la maniobro de esa manera. Pero realmente sí es excluyente, ¿por qué? Primero porque yo no puedo disfrutar el corredor con garantías de accesibilidad. Segundo, tengo problemas de identidad, no sé dónde estoy. O sea, el plan de señalización es focal en ciertos puntos, pero a mí no me ubica dónde estoy. Una persona ciega, una persona sorda, un extranjero o un analfabeta tiene problemas de comunicación, ¿cierto? En siguiente lugar, personas que no entienden la información alfanumérica. Alfanumérica significa información con letras y números. Son personas, por ejemplo, con discapacidad cognitiva, personas con síndrome de Down, personas autistas, personas con procesos o con restricciones en su proceso de aprendizaje o de comunicación. Entonces ellos hay que hablarles con colores, hay que hablarles con iconos, con pictogramas, con figuras. Entonces, ¿dónde estoy? No tengo ni idea. Y todo lo que compete con la seguridad, los andenes están destrozados. Hay demasiada barrera física, adoquines levantados, huecos, ustedes mismos lo acaban de ver, registros del gas y del agua sin las tapas. Eso para una persona ciega y para una persona adulta mayor es un riesgo grandísimo. O sea, no es tan seguro y no es tan tranquilo el recorrido. Entonces sí es excluyente. Nos hablas de una biodiversidad, sí, de una diversidad como tal de personas. Bajos, altos, discapacitados, extranjeros, ¿sí? Bonitos, feos, diferentes gustos. Entonces, pero vemos que tal vez para todos hay barreras, hay límites, ¿sí? No hay autonomía para todos. ¿Cuál crees que puede ser bajo qué estándar se construyó esta ciudad? ¿O estamos construyendo? Yo no puedo darte en ningún momento pues unos antecedentes históricos de estándar en que se construyó. Lo único que te digo fue que se piensa en que las personas se adapten a la ciudad, pero la ciudad es la que tiene que adaptarse a las personas. O sea, porque a mí no me tiene por qué obligar. Yo, por ejemplo, puedo demorarme hasta una hora y media esperando un alimentador del sistema Transmilenio, ¿cierto? Para poder ir hasta una estación o un portal. ¿Por qué? Porque no todos los alimentadores tienen plataforma. Entonces yo estoy perjudicado ahí y ahí ya me está excluyendo el sistema. Entonces la ciudad no se adapta a mi necesidad. Ahora,
¿Cuál es una estrategia? Una estrategia está en el enfoque, en el marco de los derechos, ¿cierto? Y hacer un llamado a las entidades del orden nacional, del orden territorial, del orden local, distrital, ¿cierto? A que asuman y apropien la normativa en derechos de las personas con discapacidad y poblaciones vulnerables, que adopten los principios de diseño universal. Son 7 principios, ¿cierto? Con una serie de recomendaciones muy importantes, ¿cierto? Que adopten y aumenten conciencia sobre la necesidad de las personas y sobre la igualdad y la equidad en el uso del entorno y de los espacios. ¿Crees que la normativa actual suple, o sea, si se cumpliera a cabalidad con conciencia, supliría o se complacería las necesidades reales? Fíjate la postura condicional que tú estás planteando. Si se cumpliera, entonces tal. Yo digo, si se cumpliera, esta ciudad sería diferente. O sea, la normativa actual es muy poderosa. Nosotros tenemos una plataforma legal, política y normativa muy rica. Somos de los países que más, digamos, que normas tienen y muy bien formuladas de alguna otra manera. Pero resulta que no hay una veeduría, no hay una supervisión por parte de la sociedad civil configurada, no hay una movilización en términos de seguimiento de todos estos procesos. A la población le falta empoderarse mucho más, a la población con discapacidad les falta empoderarse para poder exigir. Antes de que empezáramos la grabación, usted mismo lo estaba diciendo, ¿por qué no se implementan mecanismos de control ciudadano? ¿Sí? Un derecho de petición, la tutela, eso está haciendo la gente. Lo que pasa es que los medios de comunicación no lo difunden, porque tampoco le conviene a los organismos administrativos que todo el rato estén en el ojo del huracán, pero sí se está haciendo y están llegando muchas peticiones a los diferentes entes, a las CIAs, a la veeduría, personería, contraloría, defensoría del pueblo, manifestando todo este tipo de inconsistencias dentro de este proceso de inclusión por bien entorno. Ricardo, tú mencionabas algo, digamos, el hecho de que el entorno de la carrera séptima, y bueno, por supuesto yo creo que va más allá de ese trayecto, es excluyente. ¿Qué papel juegan las personas que no tienen aparentemente ninguna discapacidad en esa interacción con las personas que la tienen? Cuando hablamos, tampoco vamos a ser tan radicales, ¿de acuerdo? O sea, somos blancos, somos negros, no, también hay mestizos, ¿Qué significa esta analogía? Cuando yo manifestaba que sí es incluyente, porque si hay un mínimo de exclusión, ya puedo decir que no es incluyente, ¿cierto? ¿No? Sí. O sea, o eso si no es. me excluyes, yo no puedo disfrutar. No sé, es parcialmente excluyente o parcialmente... Y depende también del tipo de poblaciones. Por ejemplo, una persona adulta mayor posiblemente puede caminar con cierta tranquilidad en ese corredor. O sea, no se excluye. Pero hay otras poblaciones que sí, u otras poblaciones no solamente, sino situaciones. Como la situación, por ejemplo, que una mamá va con su coche bebé, ella misma está embarazada y lleva a un niño de 3 años en la mano. O sea, son situaciones y además con paquetes. Imagínense ahorita la época navideña ahí en el corredor de la séptima, carrera séptima. Y no todo es malo, hay cosas muy buenas, hay cosas muy interesantes en términos, por ejemplo, primero la actitud. Hay muchas personas, son más las personas buenas que las personas malas, pero lo único que el mal necesita para triunfar es que las personas buenas no hagan nada. ¿Sí me explico? Las hay muy buenas, pero les da temor, les da miedo, les da a ayudar a la gente, a ser solidaria, porque no tienen la información. O sea, porque dicen, ¿será que le ayudo? ¿Será que no le ayudo? No sé cómo sube esa rampa. No, ¿será que se da de cabeza? No, espera. Y mientras se hace todas esas preguntas, pues ya me fui de cabeza. Sí, o sea, que el tema también es cultural. Sí, no, entonces ese tipo de situaciones, este es un llamado a toda la sociedad, ¿cierto? Para que piense que nosotros somos personas normales, como cualquier otra. Simplemente usted acérquese a la persona. Mire, el detonante para poder ayudar a una persona con discapacidad, a una persona mayor, es una pregunta. Dicho, son 2, pero la primera pregunta es, señor, buen día, ¿necesita ayuda? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿cómo? Es la manera en cómo usted me puede ayudar. Entonces yo le digo, porque hay personas que son muy queridas y además hay veces que son demasiado melosas, ¿cierto? Que tratan de ayudar, pero no hay nada peor, y lo digo con muchísimo respeto, no hay nada peor que un burro con iniciativa. Sí, hay personas que quieren ayudar, pero lo hacen mal. Pues sí, tienen iniciativa, pero me agarran esa silla, me mueven. Una vez un botón desde un hotel me dio la vuelta y me tumbó, porque él quería ayudar pero no sabía cómo hacerlo. Entonces hay que tener mucho cuidado y enseñar
enseñarle a la gente eso. No tome la decisión por la persona. Me estás hablando de los seres humanos y de las personas que están ahí. No tomemos la decisión por la persona con discapacidad. Pregunte. Ricardo, la gente es indiferente con las personas con situación. No todas. Vuelvo e insisto, ahí somos más los buenos, pero tenemos que hacer algo bueno en todas las demás personas. Pero sí hay mucha indiferencia. Les voy a contar un caso, es una anécdota, no sucedió en la carrera séptima, pero me parece muy graciosa además, pero tiene su trasfondo. Aquí cerca de donde estamos localizados se encuentra la estación del Virrey, la calle 90 con autopista. Yo trabajo por aquí cerca, asesoro una fundación y tenemos unos clientes muy importantes por acá cerca. Entonces yo soy puro Transmilenio, yo no utilizo vehículo, yo tengo automóvil, nunca he tenido un automóvil, porque yo disfruto la ciudad, es como el carnaval de Barranquilla, y quien lo vive es quien lo goza, y es ahí donde yo aprendo todos los, pues, muchas con base en experiencia. Un día cualquiera, 5:30 de la tarde, hora pico, en la estación del Virrey, yo me ubiqué al inicio de la rampa. Las rampas que tiene el sistema Transmilenio, generalmente yo no las puedo subir. Son muy pendientes y muy largas. Entonces yo requiero un apoyo. O sea, no puedo ejercer mi autonomía ahí. La pregunta es, ¿la rampa es accesible? ¿Sí o no? ¿Usted qué respondería? Sí, la rampa es accesible porque yo puedo superar la diferencia de nivel desde abajo hasta el puente arriba. ¿Cómo? Con ayuda. O sea, sí es accesible pero no está diseñada de manera incluyente. Conclusión, no todo lo accesible es incluyente, pero todo lo incluyente debe ser accesible. Repito, no todo lo accesible es incluyente, pero todo lo incluyente debe ser accesible. Pues todo lo incluyente es accesible por defecto, tiene que ser así. Ese día me ubiqué al inicio de la rampa, pasaban muchas personas, esperé como unos 2 minutos o 3 minutos a ver si alguien me preguntaba, señor, ¿quiere ayuda? ¿Necesita subir? Nadie me preguntó. Y de pronto pasaba un señor, un joven, por ahí que 28, 20, repito. Estaba yo ahí ubicado al inicio de la rampa y pasaba un joven, más o menos 25, 28 años, ¿cierto? Y yo le levanté la mano y ahí vienen que dijo el señor, no tengo. Ay, pues pensaba que era... Ese es el concepto. Muchas personas, dentro de su indiferencia, creen que todas las personas con discapacidad que están por ahí somos mendigos, incluso si llevo corbata. Sí, entonces, hablabas de la indiferencia, sí la hay. Por eso digo yo que la indiferencia es lo normal, y lo normal es diferente. O sea que sí, son muchos factores. Tú tocas un punto importante. La familia, los colegios, las comunidades, el barrio, los periodistas. Ayer, por ejemplo, hubo una imprecisión en un canal, no voy a decir cuál es, un presentador al mediodía. El presentador estaba mostrando una nota de un video, ¿cierto?, de un señor que se casaba con su esposa, ella de traje de novia, él de traje tal, él estaba en silla de ruedas, ¿cierto?, y le dio la sorpresa y bailó con él. Él se logró poner de pie con un pedestador y bailó el vals con ella. Y el presentador dijo clarito, es que aquí queremos presentarle la historia de un parapléjico que estaba postrado en su silla de ruedas y le dio la sorpresa a su esposa en el matrimonio. Parapléjico, por Dios. A esta altura en la vida hay un personaje de talla nacional. Es un presentador de muchísimo prestigio. Yo inmediatamente le mandé un tweet, inmediatamente, porque yo sé quién es, sabía cuál es el tweet de él, se lo mandé con copia al tweet del canal, le dije, qué pena, mucho cuidado con el lenguaje, porque no se dice parapléjico ni se dice postrado en silla de ruedas, dice persona con discapacidad usuaria de silla de ruedas. Entonces, ahí está la indiferencia. La indiferencia está en las actitudes, la indiferencia está en los actos, la indiferencia está en el desconocimiento, por falta de información, por falta de empoderamiento y por falta de conciencia de la población y de las instituciones. O sea que uno, además de las barreras físicas, podría decir que se encuentra con las barreras mentales que tienen las personas. Son barreras actitudinales, así se conocen. Actitudinales. Hay barreras, mira, las principales son esas, las que hay que empezar a desmontar. Hay que desmontar los mitos, hay que desmontar imaginarios, hay que desmontar paradigmas que están involucrados dentro de un modelo asistencialista y de pobrecitismo sobre las personas con discapacidad. Pobrecito el cieguito. Pobrecito. Sí, entonces el pobrecitismo. No me digan que yo soy pobrecito. Yo tengo una gran riqueza, además.
como la tiene cualquier ser humano, pero cada ser humano tiene una gran riqueza, amiga, que somos pobres. No son merecedores de lástima. Lo que pasa es que la misma población con discapacidad y la suplantación de la condición está generando ese mensaje. Hay suplantación de la condición para motivar la compasión ciudadana. Entonces personas que son caminantes y que son videntes se hacen pasar por ciegos, se hacen pasar por personas en sillas de ruedas para pedir la limona. Además que es un buen negocio y están en zona de comodidad. Entonces esas serían algunas de las situaciones. Ricardo, ¿tú qué le cambiarías a la séptima así, rápidamente? Si tú Yo la transformaría total. ¿Qué le harías? Yo le pasaba una cuchilla. La ciudad entera. Y la volvió a la mesa Le de pasaba billar. una cuchilla, la vuelvo mesa de billar, pero interesante, ¿cierto? Con unos elementos donde yo pueda observar la ciudad, con unas estaciones culturales bien bellas, ¿cierto? Con teatro, cine al aire libre, con puntos de encuentro. O sea, yo transformaría, restringiría completamente la circulación vehicular en la séptima. Yo la restringiría, solamente lo dejo, o sea, es peatonal con restricción vehicular. ¿Por qué? Porque tengo que darle paso a un carro de bomberos, a una ambulancia, a la policía, a la caravana del señor presidente. Todo ese tipo de cosas habría que dejarlo ahí, ¿cierto? Pero sería peatonal, con unos puntos de encuentro localizados a ciertas distancias, pero con una identidad propia. Entonces, un punto de encuentro, por ejemplo, es para echar carreta. Qué rico al mediodía, después de almorzar, sentarse ahí, tomar el sol, con una gran arboleda, unas alamedas absolutamente lindas, unas islas, pero hay que tumbar varios edificios. Habría que echarle cuchilla a varios edificios, no todos, pero sí algunos ahí y hacer unas grandes plazoletas, el punto de encuentro con servicios, con telecomunicaciones, con restaurantes de calidad. Otro punto de encuentro puede ser actividad recreativa, como por ejemplo en el Parque del Virrey. En el Parque del Virrey hay unas maquinitas donde uno puede hacer ejercicio, ¿cierto? Donde la gente se pone a conversar. Haría otro punto de encuentro donde se contarían historias. Hay mucho santafereño que tiene más de 70 años, que tiene mucha historia que contar. Las personas mayores tienen muchas historias que contar. ¿Cómo potencializamos eso? ¿Cierto? ¿Cómo hacemos unos espacios donde le podamos contar a un extranjero y que ellos mismos se vuelvan guías de turismo, por ejemplo? Una persona mayor es un excelente guía de turismo. Excelente guía. Entonces yo recuperaría las ciclorrutas, increíble. O sea, esto que estamos haciendo de las bicicletas prestadas, eso es una idea que complementaría acá. Habilitaría unos visitaxis bien desarrollados desde el diseño industrial, con unas estaciones y unos recorridos, unos circuitos que me permitan recorrer la Candelaria, el centro ampliado. Y por ejemplo, una de las grandes, de lo cual yo me siento muy orgulloso, es poder rematar en uno de los hitos más importantes que son accesibles ya. El Museo Nacional de Colombia. ¿Es accesible? El Museo Nacional de Colombia ya es el remate. Está ahí en la 24, en la 28 realmente. Ese podría ser un remate del corredor, porque el Museo Accesible, yo tuve la oportunidad y fui llamado para ser el asesor del Concurso Nacional de Accesibilidad del Museo Nacional. Y le apostamos al Museo Nacional y lo logramos. Fíjense que el Museo Nacional, y además está implícito. Un concepto que también les ofrezco es el siguiente: la mejor accesibilidad es transparente. La mejor accesibilidad no se ve. Yo no tengo por qué declarar que esto es accesible. El mismo espacio me está llamando y me está invitando a decirme, ¿sabe qué? Aquí yo lo incluyo.